¿Es Israel Adesanya el mejor peleador de la UFC? A pesar de haber perdido el cinturón en su última pelea contra Alex Pereira, Israel Adesanya sigue siendo considerado uno de los mejores de la UFC. Aunque no es conocido por su potencia y que no tiene muchos knockouts en su récord, Israel Adesanya es uno de los peleadores más técnicos de la historia. Curiosamente, a pesar de que Israel Adesanya lleva poco tiempo en la UFC, casi toda su carrera compitiendo para esta compañía ha estado rankeado como uno de los mejores libra por libra. Pero ¿por qué se dice que él es uno de los mejores? ¿Y cómo ha hecho para lograr tanto en tan poco tiempo? También vamos a analizar su rivalidad contra el brasilero Alex Pereira. Israel Adesanya es un peleador nigeriano que actualmente compite en UFC, que tiene experiencia en el boxeo y en el kickboxing. Actualmente compite en la categoría de peso mediano de la UFC. Esto es 185 libras. Y según el ranking del mejor libra por libra del momento de UFC, actualmente se encuentra rankeado como el número 6. Tiene 33 años. Israel se nacionalizó en Nueva Zelanda cuando apenas tenía 13 años. Y para esa época, el man ya estaba practicando taekwondo. Este deporte lo practicó durante su pubertad hasta que su madre no lo volvió a dejar entrenar por haberse roto un brazo. Sin embargo, unos años después comenzó a practicar Muay Thai después de ver una película, haciendo la transición a kickboxing y logrando un récord amateur de 32 victorias, 0 derrotas, antes de comenzar a pelear como profesional. Israel Adesanya básicamente ha dedicado casi toda su vida a las artes marciales, tanto que de hecho profesionalmente ha peleado en 3 distintas disciplinas, comenzando por su récord en el boxeo, donde básicamente tuvo una inmersión un poco corta, con un total de 6 peleas, y que incluso cuando el man hizo su debut como boxeador profesional, ya estaba peleando profesionalmente en kickboxing. Adesanya hizo su debut profesional en el boxeo en el 2014, en ese momento estaba peleando en el peso crucero, peleó contra un boxeador que se llama Daniel Amnan, donde perdió por decisión unánime. Sin embargo, 4 meses después volvió a pelear, y esta vez ganando por nocaut en el segundo round. En el 2015 peleó un total de 5 veces. Literalmente era un peleador bastante activo. En tan solo 6 peleas como boxeador profesional tuvo una victoria por nocaut y 4 por decisión de los jueces, y pues una derrota. Pero según Adesanya, esta disciplina no era algo que le llamaba mucho la atención, ya que según él, el boxeo solamente incluye menos de la mitad de los golpes que puede utilizar en kickboxing o en Muay Thai, por lo que esta parte de su carrera la decidió abandonar bastante rápido. El desempeño y las habilidades que desarrolló como peleador profesional de kickboxing es lo que para muchos lo tiene rankeado como uno de los mejores en el mundo, con un total de 80 peleas como profesional, de las cuales 75 son victorias y 5 son derrotas. En el kickboxing hizo su debut profesional en el 2010, y tras haber ganado sus 12 primeras peleas como profesional, es que encontramos sus primeras 2 derrotas. Ambas fueron consecutivas, y ambas fueron por decisión de los jueces. Todo ese tiempo él siempre peleaba en la categoría de peso crucero. Todas estas peleas fueron en una compañía de kickboxing que se llama King of the Ring, donde Israel Adesanya realmente estuvo compitiendo en varias categorías. Incluso llegó a pelear en los pesos pesados. Pero fue mucho más adelante en su carrera, ya por el 2016, que se encontró por primera vez con el brasilero Alex Pereira, donde tuvo su tercera derrota como profesional en kickboxing. Esta vez fue por decisión unánime. Tuvo 7 peleas más ese año y en el 2017 se volvió a encontrar con Alex Pereira. Y más o menos, en este momento nos estamos acercando al final de su carrera como profesional en kickboxing, cuando pelea contra Alex Pereira por segunda vez. Esta vez perdiendo por un knockout devastador en el tercer y último round. Básicamente, después de esto, Israel Adesanya no volvió a competir en kickboxing, aunque el man ya había sido campeón mundial. Ahora vamos a hablar un poco más sobre su récord en las MMA. Comenzó su carrera profesional en MMA en una compañía que se llama Supremacy Fighting Championship. Y después de eso estuvo peleando de compañía en compañía, de país en país, ganando peleas aquí y allá. Pero realmente comenzó a pelear en la UFC en el 2018, en una pelea contra un peleador que se llama Rob Wilkinson. Esta pelea la ganó por nocaut técnico en el segundo round. Y lo realmente curioso es que tras su segunda pelea en la UFC, se empezó a enfrentar a peleadores de talla mundial. Peleadores como Martin Vettori, Derek Brunson, Anderson Silva y Kevin Gastelum. Literalmente, todas las personas con las que Israel Adesanya se ha enfrentado en la UFC han sido en algún momento retadores al título. Y aún así, Israel Adesanya logró ganarle a todos ellos. Una pelea que vale la pena resaltar es su pelea contra Anderson Silva. Esa pelea fue en el UFC 234 y ganó el bono de la mejor pelea de la noche. Una pelea a 3 rounds, pero ambos peleadores lograron demostrar un nivel técnico demasiado alto y nos dejó momentos icónicos. Después de esto, Adesanya se enfrentó a Kevin Gastelum, pelea en la que se estaba jugando el título por el campeón interino. Y esta ha sido una de mis peleas favoritas de Israel Adesanya. Si no la han visto, vayan a verla. Kevin Gastelum por alguna razón no es uno de los peleadores más conocidos de la categoría. Sin embargo, es uno de los peleadores que más le ha causado problemas a Adesanya. Después de esto, peleó contra Robert Whittaker por el campeonato mundial de peso mediano, ganando por nocaut en el segundo round. Y ahora, siendo campeón, comienza otra etapa de Israel Adesanya que es muy interesante. No sé si es ego o demasiada confianza. Israel Adesanya quiso retar a los peleadores más peligrosos de la categoría, esos peleadores con los que nadie quería pelear. Adesanya los retó, y en algunos casos esos peleadores ni siquiera merecían una pelea por el título, que fue el caso de Joel Romero, uno de mis peleadores favoritos, pero una de las peleas más aburridas que he visto en mi vida. Más adelante
adelante, después de ganarle a un peleador llamado Paulo Costa, Adesanya se arriesgó a una de las cosas más peligrosas de su carrera en la MMA. Subirse de categoría a las 205 libras para pelear contra el campeón, que en ese momento era Jan Blachowicz. Pelea en la que realmente lo dominaron muchísimo. Y eso es un punto importante en su carrera, porque hasta este punto, en su carrera como profesional en MMA, Adesanya no ha mostrado muchas habilidades en la lucha, no ha mostrado muchas habilidades en el jiu-jitsu. Casi todas sus peleas las gana por tener un nivel de kickboxing demasiado alto y pues buena defensa para derribos. Pero en el caso de la pelea contra Jan Blachowicz, todo esto le salió mal. Jan Blachowicz es un tipo enorme, muchísimo más grande que Israel, que fácilmente lo pudo llevar al piso, mantenerlo ahí y no dejarlo levantar. Fue una pelea en la que Israel Adesanya no pudo utilizar nada de sus habilidades en el combate. Literalmente le pasaron por encima, por lo que decidió volver a la categoría de peso mediano y seguir defendiendo su título. Sin embargo, la categoría se seguía moviendo, ya que no adivinan quién hizo su debut profesional en MMA. Israel Adesanya y Alex Pereira se han enfrentado en total 3 veces. 2 veces en kickboxing, una vez en MMA. Y las 3 veces Alex Pereira le ha ganado. 2 por nocaut y una por decisión. Alex Pereira es la pesadilla de Adesanya. Son peleadores con un estilo muy parecido. Ambos son muy rápidos, ambos son muy precisos, ambos tienen muy buena técnica y en general son muy parejos, pero la principal diferencia es que Alex Pereira tiene un gancho de izquierda demasiado fuerte. Literalmente, con ese gancho de izquierda noqueaba a mucha gente. La última pelea que ellos dos tuvieron fue en MMA el pasado 12 de noviembre. Una pelea que en su mayoría fue dominada por Israel Adesanya. Israel Adesanya tenía una muy buena estrategia para enfrentarse a Pereira esta vez. Básicamente lo que quería es mantenerlo a cierta distancia para evitar el gancho, obviamente cambiar mucho de guardias, de zurdo o de diestro para tener a su oponente confundido, pero tampoco lanzar combinaciones demasiado complejas, básicamente 1, 2, máximo 3 golpes para evitar un contraataque de Pereira. Por otro lado, la estrategia de Pereira fue un poco más básica, pero muy bien ejecutada. Y acá voy a hacer un paréntesis. Hace pocos años se ha venido involucrando una nueva patada en las MMA, que se llama Low Calf Kick. Básicamente en las artes marciales de combate, se tiende a pegar mucho la parte de atrás de la rodilla cuando se mandan los low kicks, pero esta tiende a ser un poquito más arriesgada. Esta patada de hecho va un poquito más abajo, pegando en toda la tibia. Es una patada muy dolorosa que si se sabe ejecutar muy bien, literalmente puede movilizar a tu oponente. Y por si se lo están preguntando, sí, es la misma patada que Dustin Poirier utilizó contra Conor McGregor en su segunda pelea. Pues resulta que Alex Pereira utilizó exactamente la misma patada contra Israel Adesanya. Y funcionó. Según Israel Adesanya, debido a estas patadas, desde el segundo round tenía la pierna izquierda casi totalmente dormida, lo que dificultaba mucho su movilidad dentro del octágono, que es una de las habilidades que mejor sabe utilizar Adesanya. Y aún así, Adesanya logró dominar casi toda la pelea. Logró llevar la pelea al piso, logró dominar en el piso, logró mantenerse fuera de peligro casi toda la pelea, logró conectar unos muy buenos golpes, pero en el quinto y último round cometió un error y se comenzó a acercar mucho a Pereira. Se comenzó a acercar mucho a Pereira, lo que literalmente le abrió una puerta otra vez a ese gancho de izquierda. Y después de que ese golpe conectó, básicamente ya no había nada que hacer. Esa es una parte muy polémica. Mucha gente dice que el árbitro la paró antes de tiempo y muchas otras personas dicen que la paró justo en el momento que era. Ese sí es un tema controversial, pero si se fijan bien, Israel Adesanya recibió más de 10 golpes sin poder defender efectivamente uno solo, y aunque sí, seguía de pie, el man no demostraba la capacidad de poderse seguir defendiendo. Literalmente a ese punto, Alex Pereira lo pudo haber dormido de la misma manera que lo hizo a unos años atrás. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿La pelea la pararon a tiempo o debieron dejarla seguir un poquito más? ¿Y qué creen que sigue para Adesanya? ¿Creen que se merece una revancha contra Pereira? Es decir, una cuarta pelea, o deberían dejar que Alex Pereira defienda su título contra otro peleador, como por ejemplo Khamzat Chimaev. ¿Ustedes qué opinan?